Aquí se encuentra, le agradezco mucho vía Zoom, la doctora Genoveva Roldán Dávila. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho se ha hablado de las remesas que han incrementado en los últimos meses. Hemos escuchado desde pues el Ejecutivo, ¿no?, cómo pues se reconoce el incremento en las remesas. Pero ¿qué impacto debe de tener las remesas aquí en la economía mexicana? Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Qué gusto saludarla. Muchas gracias por la invitación y saludos a su auditorio. Al contrario, doctora. Primero, ¿qué son las remesas? Porque a lo mejor hay personas, o quienes sí estamos familiarizados con el término, sabemos lo que es, pero hay personas que lo han escuchado, pero no conocen muy bien de qué se trata. Bueno, yo lo definiría de una manera muy sencilla. Las remesas son los salarios de los trabajadores mexicanos que se encuentran en otro país trabajando. Es una parte de su salario que envían a su país de origen para que lo reciban sus familiares. Es dinero que llega a México en una moneda extranjera, básicamente en este caso en dólares, porque el 95% de las remesas que llegan a México proceden de Estados Unidos. Perfecto. Lo decía, escuchado que se han incrementado en los últimos meses. Yo le preguntaría, doctora, no sé si es algo que deba de aplaudirse, porque finalmente si está llegando de personas que están en el extranjero, es porque se fueron al extranjero por algo, ¿no? O sea, que dejaron su país en busca de una mejor calidad de vida. Entonces, no sé si es el aplaudirse, el reconocerse o el preocuparnos, ¿no?, que sigan incrementando de esta forma tantos mexicanos en el extranjero. Pues yo diría, Wendy, que es muy importante que se identifique este proceso y que se observe con mucha claridad que están aumentando las remesas. Es importante. ¿Por qué? Mire, porque regularmente se habla de que la migración es resultado de las dificultades de los países de origen, en este caso de México, de las dificultades en sus mercados laborales, de los bajos salarios que hay en nuestro país, de la violencia, en fin, diversas causalidades que explican por qué muchos mexicanos se van hacia Estados Unidos. Pero fundamentalmente todas ellas se atribuyen a lo que sucede en nuestro país y muy pocas veces, creo que en los últimos meses cada vez más, pero todavía no lo suficiente, se identifica que este flujo migratorio se detona, se cataliza, se impulsa por las condiciones de los países de destino, en este caso por Estados Unidos. Creo que esto ha quedado muy en evidencia con la pandemia, porque se ha puesto de relieve que los trabajos que realizan los mexicanos en Estados Unidos no son cualquier tipo de trabajos, son trabajos esenciales. Y por eso crecen las remesas, porque a pesar de la pandemia, a pesar de que hubo un momento en el que sí hubo una tasa de desempleo muy alta de los mexicanos que estaban en Estados Unidos, se recupera más rápido el empleo de los mexicanos que el de los nativos. Y esto tiene que ver por el tipo de trabajo que están realizando nuestros compatriotas en aquel país. De tal manera que las remesas ponen en evidencia este fenómeno, Wendy. Para mí creo que es muy importante que se le explique a la sociedad, porque no olvidemos que toda la campaña xenofóbica y racista que ha habido contra este flujo migratorio, que tuvo su punto más álgido con Trump, pues llevaba a identificar a los migrantes como lo peor de la sociedad en Estados Unidos, como lo peor de la sociedad mexicana, y esto creo que hoy se está poniendo de relieve, que es absolutamente falso. Esto no niega que por ahí exista algún migrante que tenga una conducta que no sería pues avalada por nosotros, pero no es el caso de la absoluta mayoría de los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos. De tal manera que yo, perdón. Sí, no le escucho, perdón, disculpe usted. No, trataba de redondear la idea en el sentido de que, pues yo creo que no es ni de aplaudirse, ni de festejarse, ni de ponernos tristes, pero sí creo que nos ayuda a identificar la importancia del papel que tienen los inmigrantes en Estados Unidos. Doctora, actualmente este recurso que llega a nuestro país vía remesas, ¿qué parte ocupa de la economía de México y qué tan importante puede ser como una base impulsora, no sé si decirlo así, si es el término, para poder reactivar la economía aquí en México? Pues yo creo que ahí sí hay confusiones sobre el papel que tienen las remesas en nuestra economía. Creo que, por ejemplo, hoy el dato que se maneja es que ha crecido de una manera importante
el papel que tienen las remesas en el Producto Interno Bruto. Entonces habla de que en la actualidad estamos en el 2020, las remesas tuvieron un papel de un 3.8 del Producto Interno Bruto, mientras que en el año previo, en 2019, su presencia había sido, su nivel había sido 2.9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, creo que aquí se está perdiendo de vista que ese 3.8, que casi creció un punto porcentual del año de 2019 a 2020, es porque la economía mexicana cayó casi 8.5% en su Producto Interno Bruto. De tal manera que el monto de remesas que lleguen a nuestro país van a ser más representativas si hay un poco crecimiento del Producto Interno Bruto. De ahí que por eso es que México tiene, las remesas juegan un papel importante en su economía, pero en países como Honduras o los países centroamericanos, pues llegan a representar casi más de 2 dígitos en su Producto Interno Bruto. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Si en términos absolutos el monto de remesas en México es mayor. Bueno, pues sí es mayor, pero resulta que el tamaño de la economía mexicana también es mayor. Claro. Entonces, por lo tanto, se va a reflejar en un nivel mucho menor en la economía mexicana que lo que puede suceder en algunos países como Haití o los países centroamericanos. Yo creo que esto es muy importante distinguirlo. ¿Cuál es el impacto real que tienen las remesas en México? Bueno, pues tienen un impacto importante porque llegan a cerca de 2 millones de familias en México. Esto yo creo que es muy importante porque son familias que hoy en día, pues estos montos de las remesas están ya muy cercanos a los $400 y pues son una parte sustancial para ayudar al consumo de sus familias. Fundamentalmente para eso, aunque también, bueno, pues se tiene estudiado que también pueden influir para procesos de autoconstrucción, para la salud, para la educación, pero fundamentalmente es para resolver los problemas más inmediatos de las familias. Yo creo que es ahí donde está el impacto y sin lugar a dudas esas familias que reciben remesas pues van a tener una capacidad de consumo un poco mayor que la que tendrían si no recibieran esas remesas. Perfecto. Doctora, me quedan 30 segunditos. No sé si hay algo más que guste redondear sobre este tema. Pues yo creo que las remesas no deberían de ser comparadas con otro flujo de dólares que llegan a México. No tienen el mismo papel que tiene el turismo o los ingresos por la exportación de petróleo o por las exportaciones de manufacturas que tiene México. Las remesas en este caso no es una cantidad, en este caso el año pasado, que fue de alrededor de 36 mil millones de dólares, no va a tener el mismo impacto porque llega pues pulverizado en casi 100 millones de movimientos. Perfecto. Pues doctora, yo le agradezco mucho esta conversación. Se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero espero más adelante poder seguir platicando sobre el asunto. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos.